cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, necesitaban una manera en la que se pudiera dar sobreprecio a las medicinas. Y empezaron a hablar con los laboratorios, y los laboratorios empezaron a darse cuenta, los laboratorios internacionalmente reconocidos, que lo que quería el gobierno mexicano era recibir las cotizaciones de esos laboratorios y dar un sobreprecio para sacar una comisión. El que rompió el sistema de compras del sector salud se llama Andrés López Beltrán. Andrés López Beltrán empezó a buscar intermediarios que compraran esas medicinas en el mercado internacional, no directamente relacionadas con el gobierno mexicano, y entonces, tomándolas a través de intermediarios, ellos le podían subir la cota de precio a todo el insumo que recibían. Muchas de las compras de las medicinas que se requerían de primera mano, algunas de ellas, al llegar con intermediaciones, llegaban hasta caducadas y empezó a haber una escasez generalizada. Parece mentira todo esto que estoy diciendo, pero esto lo viví porque me empezaron a decir todo lo que estaba haciendo Andrés López Beltrán desde el primer año del gobierno de López Obrador en el 2019. Por ejemplo, se licitaba compra de medicinas en Tabasco. Entonces llegaba López Beltrán y decía, a ver, ¿cuánto se necesita? No, pues 3,000 millones en medicinas para Tabasco. Órale. Entonces él tomaba el contrato, se lo pasaba a un cuate, así, se lo pasaba a un cuate, se distribuían la lana y no había medicinas. Dinos qué pasa con el Banco del Bienestar, no el banco, el Seguro de Bienestar, el Seguro Social del Bienestar, el primo de la Salud del Bienestar. ¿Qué pasa, Ramsés Pech? Bueno, yo creo que, a ver, lo del seguro de salud que tenemos hoy en día, tenemos el Instituto Mexicano del Seguro, tenemos el FOBISTE y tenemos el bienestar para todos aquellos que a veces no tienen un seguro. Y la realidad es que este tipo de seguros, vuelvo a lo mismo, depende mucho de la cantidad de medicamentos, de la infraestructura que tenga y sobre todo del servicio. Yo te lo digo por experiencia propia, que es complicado sacar una cita en el seguro, en el FOBISTE, y ya no te digan el seguro de bienestar. El problema que se tiene toda esta parte de este último es las instancias que se tengan de consultas especializadas. Y creo que hoy en México ya no es tanto la forma como nos estamos educando, sino la forma como nosotros vemos la salud. No es preventiva, sino es ya correctiva, porque ya vamos al doctor cuando ya estamos enfermos. Y uno de las cosas que estuve revisando de la parte del seguro de bienestar es que no existe un programa de prevención. Ya lo hemos visto, por ejemplo, ahorita revisando los presupuestos, hay una reducción en lo de las vacunas, en el sector de salud, en la parte de infraestructura, y hay un aumento en otras cosas que no debería de ser. Entonces, hoy, revisando los datos de Bienestar Salud que está poniendo la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no es un presupuesto que podamos decir que va a ayudar para poder tener una población sana. Y la realidad es que una población, como estamos observando hoy en día, va a ser muy complicado. Ya lo vimos ahorita, lo que mencionaron, eso de los chocolates, que tenía el concepto de 3, que ya no se debería vender nada de comida chatarra en las escuelas y todo eso. Entonces, yo creo que si el seguro bienestar fuera parte fundamental del integrador social de nuestro país, yo creo que deberían de estar haciendo ya programas en cuanto a prevención de la parte de la salud y reducir todo esto. Pero la realidad, el seguro bienestar es lo mismo que lo del banco, se les asigna un presupuesto, pero la realidad es que vemos muchos individuos que nomás llegan hasta la parte del médico general y no hay una especialización, no hay una forma de que puedan hacer prácticas quirúrgicas para hacer la corrección cuando el individuo se le detectó a tiempo, siempre y cuando que exista. Y vemos que hay una falta de infraestructura y sobre todo de parte de doctores, que los doctores del bienestar, te voy a decir, les pagan una bicoca y tienen una responsabilidad muy grande porque son seres vivos que están teniendo, y si no le dan las herramientas, ni los medicamentos, ni la parte quirúrgica, ni todo por el estilo, pues estamos exponiendo a todos los médicos que están en la parte del bienestar a cualquier problema. La pregunta es, si surge algún problema, ¿es seguro que el gobierno va a proteger a estos doctores o a estas personas que están en el primer frente? Entonces yo creo que el seguro de bienestar, vuelvo a lo mismo, es bueno, como tú lo dices, Carlos y Pedro y todos los que estamos aquí platicando, es un buen eslogan,
el bienestar, pero la realidad es que no existe un buen bienestar en la parte del seguro. Ya lo sabe eso, Claudia, supongo, ya lo sabe. ¿Por qué no cambian y hacen algo mejor? El cerebro no les da. Yo lo veo complicado porque todo, a ver, si ustedes vieron lo del Plan México que se presentó cuando nos dieron los aranceles el 2 de abril, ahí vieron los 8 puntos, que estaba la parte de bienestar y todo el relajo. Si tú le vas poniendo dinero a cada uno de esos puntos, no nos va a alcanzar. No hay dinero para cubrir todas esas cosas que estamos viendo hoy en día. Sector energético, sector de transporte, sector de infraestructura. O nos endeudamos más o la realidad es que hacemos una reforma fiscal para desparramar el dinero en forma correcta. Porque la realidad es que, pues en papel, como siempre lo digo, pues el papel aguanta todo y pues se oye muy bonito todo lo que se puede platicar en el Plan México, pero la realidad necesitas ponerle dinero. Y la realidad es que, ¿qué empresario hoy en día quiere estar contratado o quiere entrar a una licitación? Porque ya sabemos que las licitaciones van a cambiar y hay una propuesta de ley que está ahorita en el Senado. Me imagino, como dijo la presidenta, que ya se va a aprobar en estos días el cambio del régimen de cómo se contratas con las secretarías o con las empresas del Estado. Y esto yo creo que va a ser un problema muy fuerte porque leyéndola de esta nueva forma, pues puede haber una apertura mayor sobre todo la de la corrupción. Y creo que aquí lo más importante es todo depende del dinero y ahora va a depender cuánto van a poner cada uno de los individuos que van a entrar a la licitación, porque ya saben que no paga, en algunos sectores no paga el gobierno, en otros sectores te pide descuento, y la realidad es que el costo financiero cuando entres a una licitación vas a tener que bien amortiguarte porque va a estar bien caro. Entonces una aspirina que te costaba $1 al gobierno, pues ahora le va a costar $10 y entonces va a tener menos presupuesto. Entonces yo creo que hay que tener muy en cuenta que las propuestas son buenas, pero hay que ponerle, y como se dice comúnmente, hay que correr el lápiz cuánto nos va a costar. Si se elimina Compranet y ya no son licitaciones por las que compra el gobierno, sino son compras que se asignan directamente, ¿cómo podemos pretender que disminuya la corrupción? No. Si le compras al que tú deseas, claro, no lo concursas. Y José, eso lo criticaban igual. Y algo muy importante, en la ley dice, anteriormente podías pedir una ampliación hasta el 25% de tu contrato. Hoy puede ser más del 50% la ampliación. Entonces, imagínate, si te acabas el contrato en 4 meses, pues ya puedes pedir una ampliación más del 50%. Entonces, hay que tener mucho cuidado porque esa ley que se está por promulgar, hay que revisarla porque sí va a afectar y lacerar mucho con la parte del gasto programado que se tiene en cada una de las secretarías y sobre todo también las empresas del Estado. El único consuelo es que estamos mejor que en Dinamarca. En fútbol, quién sabe, no sé. Pero cuando estaban los vikingos. Sí. A ver, Pedro Ferriz, dime la neta de cómo estamos ahorita en México en lo que es cuestión de salud. Bueno, mientras, ¿cuál es la realidad, Ramsés, de México ahorita en salud? Neta. Bueno, la realidad te lo voy a decir. Y bueno, yo creo que no lleva el contexto y te lo voy a comentar. A ver. Yo creo que es una experiencia propia mía. En noviembre del año pasado le detectaron a mi papá un problema. Le daban una revisión como en el mes de mayo, mes de junio. Le detectaron un problema en su organismo. Tuvimos que adelantar todo y tuvimos que hacer todo nosotros y tuvimos que poner bastante de los recursos de nosotros. Imagínate si nos hubiéramos esperado 8 o 9 meses. El problema es que mi papá, cuando tuvo un problema, pues ya no está con nosotros, pero te das cuenta que si tú tienes el recurso y puedes llevar a tu familiar a una cuestión privada, pues te endeudas y pues por la desesperación haces todo eso. Ahora imagínate una persona que está ganando un salario mínimo, 2 salarios mínimos, que tiene el seguro social, que tiene que esperar una consulta para que le puedan revisar si realmente está enfermo y se necesita una operación. Y muchos de los casos que yo he podido observar, de acuerdo a experiencias que yo he podido ver, de análisis que hemos podido realizar, a veces tardas hasta 1 año, hasta 8 meses a operarte, o muchas veces no existen los medicamentos, o cuando te hacen la parte de
la operación, pues a veces tienes que poner todos los medicamentos antes, después, y creo que lo que se necesita ver en México no es que nos comparemos como sea Dinamarca, sino ver realmente que no existe una buena infraestructura en los quirófanos, no existe una buena infraestructura en cuanto a los medicamentos y no existe una coordinación real sobre la salud de los individuos, porque tanto todas las formas que tenemos hoy en nuestro país de salud no son preventivas, son correctivas, y al convertirse en correctivas tiene un alto costo. Si pudiéramos prevenir las enfermedades y que las consultas generales pudieran ser más rápido para poder tener a los individuos y saber con antelación cuál es el problema de cada uno de ellos, yo creo que tendríamos una salud. No por eso tenemos una mayor cantidad de diabetes, no por eso tenemos un problema de alta de hipertensión en nuestro país, y no tenemos tantos problemas que hoy están aquejando, y creo que todo lo que estamos viendo ahorita es que la población en México se está convirtiendo en longeva. Vamos a tener casi en el año 2040 más gente de más de 65 años de edad, y eso va a ser un problema de salud muy fuerte, y esto creo que si no se hace desde hoy un cambio estructural, pues va a ser muy complicado. Y el problema es que estar en el Seguro Social no te asegura que tengas una salud correcta. Lo que tienes que hacer hoy en día, que mucha gente hace, es comprar los seguros de gastos médicos que se tienen, pero pues no todo el mundo puede tener el acceso de todo esto, mi buen Carlos. Y llegar. Rosa Trejo Sánchez. A ver si ahora sí. Sí, ya se oye, Pedro, ya se oye. Rosa Trejo Sánchez, la salud va a la baja. Escuchen esto, por favor, familia típica. Mi hermana necesita urgente una cirugía de la tiroides, punto. En el hospital de La Raza la mandaron hasta noviembre, no mames. Ferrini. Nada más un segundo. Sí. Detectaron 99 hospitales de IMSS Bienestar en donde no tienen lo más elemental para poder dar la indispensable atención al público. No hay ni papel para el baño, no tienen jabón, vacunas, o sea, no. Es muy difícil atender cuando no tienes los elementos a la mano. Pedro. Yo quería decirles que, aparte de todo, cuando empezó el gobierno del presidente López Obrador, necesitaban una manera en la que se pudiera dar sobreprecio a las medicinas. Y empezaron a hablar con los laboratorios, y los laboratorios empezaron a darse cuenta, los laboratorios internacionalmente reconocidos, que lo que quería el gobierno mexicano era recibir las cotizaciones de esos laboratorios y dar un sobreprecio para sacar una comisión dentro de todos los negocios que se empezaron a repartir entre los principales allegados al presidente López Obrador. Entre ellos, el que rompió el sistema de compras del sector salud se llama Andrés López Beltrán. Andrés López Beltrán empezó a buscar intermediarios que compraran esas medicinas en el mercado internacional, no directamente relacionadas con el gobierno mexicano, y entonces, tomándolas a través de intermediarios, ellos le podían subir la cota de precio a todo el insumo que recibían. Poco a poco, los laboratorios internacionales empezaron a dar cuenta de que México no era un país en el que se estuvieran haciendo las cosas seriamente, como lo habían hecho en el pasado, y empezaron a dejar de suministrarle a México medicinas. Y el gobierno de López Obrador se peleó con las principales farmacéuticas del mundo y se peleó con los principales laboratorios digamos, productores de equipamiento y de insumos para el hospital, para los hospitales, como fue el caso, no sé si se acuerden, un caso que tronó feo, que fue el pleito que tuvieron con los laboratorios PISA de Guadalajara, que es el laboratorio de insumos hospitaleros más importantes que hay en el país. Y entonces el país se quedó solo y se quedó en un mercado internacional en el que muchas de las compras de las medicinas que se requerían de primera mano, algunas de ellas, al llegar con intermediaciones, llegaban hasta caducadas y empezó a haber una escasez generalizada. Parece mentira todo esto que estoy diciendo, pero esto lo viví porque me empezaron a decir todo lo que estaba haciendo Andrés López Beltrán desde el primer año del gobierno de López Obrador en el 2019. Ahí se empezó a dislocar toda la cadena y empezaron con el Birmex, que no tenía una distribución nacional,
empezaron con después acabaron con la superfarmacia, hicieron una serie de estropicios, pero el hecho hoy por hoy es que nosotros no estamos participando del mercado de las grandes empresas farmacéuticas del mundo porque nos tienen con tache, porque saben que en el momento en que pasaba, por ejemplo, se licitaba compra de medicinas en Tabasco, entonces llegaba López Beltrán y decía, a ver, ¿cuánto se necesita? No, pues 3,000 millones en medicinas para Tabasco. Órale. Entonces, él tomaba el contrato, se lo pasaba a un cuate, así, se lo pasaba a un cuate, se distribuían la lana y no había medicinas, no llegaban las medicinas. Se empezaron a distribuir así el dinero. ¿Quién se metió a tratar de auditar eso? Nadie. ¿Por qué? Porque era un negocio del hijo del presidente. De ese tamaño es la disrupción brutal que le metieron al servicio de salud de nuestro país y la seguimos heredando en el tiempo de la señora Sheinbaum